Bueno, hemos elegido hablar con una psicóloga, con una psicopedagoga, con una especialista en prevención de violencias invisibles, que ahora nos vamos a enterar más sobre ese título, y es la doctora Alejandra Libenson, a quien ya saludamos y le agradecemos estos minutitos con Radio Mitre Córdoba. Alejandra, mucho gusto. Encantada, Omar, buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, sabemos que está muy ocupada, pero era necesario, estamos con la producción obsesionados con esto, de buscar alguien que nos ayude a aprender algún mecanismo o algo que todos tengamos para parar la pelota de esta locura, porque creo que la psicosis es la verdadera pandemia que estamos teniendo. Sí, muchas veces la falta de información, la confusión o el exceso de información puede causar ansiedad, terror y miedo, que yo creo que es tan peligroso incluso que el propio virus, ¿no? Exacto. Por eso es tan importante desde las autoridades sanitarias, desde personas reconocidas desde el espacio social, político, que tengan la representación de una voz que sea la que indique las medidas preventivas necesarias para que nos podamos cuidar entre todos. Porque yo creo que lo que está sucediendo en este momento es que estamos con cierto grado de anticipación, queriéndonos adelantar a una situación de contexto mundial de pandemia que aún no está registrada internamente en nuestro país, pero que tenemos que empezar a funcionar como si lo fuera, si bien todavía no hay casos autóctonos. Tenemos que empezar a prepararnos psicológicamente como sociedad, en las familias, en las instituciones educativas, en los lugares de trabajo, para estar tranquilos y saber lo que se puede y lo que no se puede. ¿Viste como con los chicos que necesitan límites? Sí. Bueno, acá es exactamente lo mismo. A un niño no se le puede explicar todo el tiempo, porque el niño se angustia con tanta información. Claro. Hay que ser claro, preciso, certero y mínimamente entender que el antídoto contra cualquier situación de riesgo es la prevención y la información. ¿Cuánto cuidarnos? Sí, no, preguntaba, ¿cuánto tiene que ver esto, la cantidad o la cantidad enorme de información distinta o posturas distintas que tenemos en Argentina? Recién estábamos hablando con un compañero, con Pablo Rossi, en El Pase, y decíamos, en provincias del norte que deciden suspender las clases, otras que no. Algunas provincias dicen, si tiene algún síntoma, quédese en su casa, ya va una ambulancia para allá, van profesionales. Otras provincias que dicen, no, vayan al hospital. Eso creo que es lo que causa la incertidumbre, el realmente no saber cuál es la voz de mando, creo que es lo que nos está faltando. Yo creo que esta desprolijidad tiene que ver con el desconocimiento, porque todavía nadie tiene la verdad, entre comillas. Bien. Pero mientras no tengamos esa verdad, tenemos ciertas certezas que sí tenemos que tener en cuenta, que la manera de cuidarnos entre todos es empezar a hacernos responsables de nuestros propios actos. Y nuestros propios actos tienen que ver con cuidar al otro, como por ejemplo, si ya sabemos que tenemos síntomas, nos sentimos mal, nos duele la garganta, o provinimos de algún viaje hermosísimo en familia, con amigos, por trabajo, guardate 14 días. Tal cual. Sabés que las personas que viven con vos también se tienen que guardar esos 14 días, no es solamente el que vino de viaje, Claro. porque es toda la familia la que tiene que acompañar esto. Hay que informar, prevenir, anticipar, cambiar hábitos, ser solidario. Hay tantas cosas para aprender a partir de esto, porque, tenemos que tener como cierta protección social y ciudadana, que es la información. Así como te dicen, no vayas a un hospital, llama al 107, porque ahí hay especialistas vinculados al Hospital Malbrán, epidemiólogos, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires. Claro, es exactamente, acá en Córdoba es al revés. Por eso le decía. Acá hay que ir al hospital. Acá recomiendan ir a un hospital que es especialista en eso, que es el Rawson. Pero nosotros en la tele vemos esto que nos acaba de contar Alejandra. Claro. Que allá dicen, no, quédense en su casa. Digo, ¿cuál será la versión? ¿Con qué nos quedamos? ¿Quién tendrá la verdad? Yo creo que no hay una única verdad cuando la realidad se impone y se adelanta a la reflexión. Todavía nadie puede tomar decisiones. Lo que sí puede hacer mínimamente es ser consciente de cómo se siente físicamente, claro, y concurrir a los lugares de trabajo, y en la medida de lo posible, si esos síntomas son similares a los que está transmitiendo la autoridad en cada provincia, sí, saber que ahí tiene que haber un número de referencia que te indique por lo menos a dónde ir y bajo qué condiciones. Me parece que es importante
seguir las etapas del protocolo, hacer concientización, escuchar. ¿Hay un solo, perdón Alejandra, ¿hay un solo protocolo o no? Mirá, por lo visto no, porque ustedes en la provincia de Córdoba están escuchando por eso. otras voces. Claro. Acá en la ciudad de Buenos Aires, hoy Rodríguez Larreta hizo un vivo junto con alguien de salud pública, explicando que se iban a suspender los espectáculos públicos, sí, acá también, la importancia de la higiene personal, de seguir las etapas, digamos, ser conscientes que hay poblaciones más vulnerables que otras, que dentro de lo familiar hay que tener mucho cuidado con el tema de los cuidadores y cuidadoras de los adultos mayores, hay que tener alcohol en gel, que tiene que volver a aparecer en los negocios y no a precios siderales. Claro. O sea, tiene que haber una política de Estado en todos los sentidos. Y no solo tiene que ver con conductas personales, sino grupales, institucionales, y un criterio. Yo creo que estamos aprendiendo con esto. Esto nos está enseñando a transformar una sociedad en una comunidad protectora. Eso, un desafío. Pero como usted dice, un criterio, y me parece que debiéramos tener, que nos contenga tal vez un mismo criterio para todos, porque si no, estas dudas tal vez hacen que tengamos más ansiedad, ¿o no? Yo creo que sí, es responsabilidad del Estado calmarnos, aliviar nuestro terror, nuestro miedo, y transformarlo en un miedo tolerable. ¿Qué quiere decir con esto? Un miedo que nos ayude a poder cuidarnos individualmente y al otro, porque en la medida en que eso no es egoísmo, es al revés. Si yo me cuido, me lavo las manos cada vez que llego a mi casa, le enseño a mis hijos a cuidarse, soy consciente de que puedo ser un agente transmisor, que puedo, o sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con cuidarme yo, en realidad tienen que ver con cuidar al otro. Sí. Entonces, me parece que tenemos que hacer como cierta capacitación en salud, más que sobre la enfermedad. ¿Qué rol? Para pensar desde ese lugar. Alejandra, ¿qué rol ve usted de los medios de comunicación? Porque por allí, recién usted hablaba de la sobreinformación, lo hablábamos acá. ¿Estamos invadiendo? ¿No somos prudentes? ¿Cómo lo ve usted? Y yo creo que hay cierto acoso a la información, que abruma. Yo creo que hay que empezar a bajar un poco el nivel de fuentes y empezar a informarse bien antes de comunicar, ser cuidadosos. Acá no es quien tiene la última noticia o quien tiene la novedad. Eso. Acá es quien tiene la noticia más ajustada a la realidad y que tenga que ver con una fuente confiable. Para lo cual tenemos que definir cuáles son las fuentes confiables. Bien. Y por un momento cualquier infectólogo habla, y yo confío a veces, pero uno tiene un médico de cabecera Claro. y hace interconsultas, pero toda la población no se la puede pasar escuchando a 10.000 infectólogos. Tal cual. Porque da mucha angustia, en algún momento uno se tiene que reposar en alguien. Vos antes me preguntabas qué son las violencias invisibles. Sí, le estaba por preguntar eso. Una de las violencias invisibles tiene que ver con el exceso. Yo te cuido en tanto y en cuanto te doy ciertas informaciones que vos podés metabolizar, pero si yo te lleno de información, no te estoy cuidando. Estoy violentando. Porque supongo que vos entendés todo lo que te estoy diciendo, te violento, naturalizo algo que no es natural, porque tal vez son terminologías que nunca escuchaste en tu vida. Claro. También pensemos que la gente que se está contagiando es gente que está en cierta clase social porque ha tenido la posibilidad de viajar. Entonces hay que democratizar la información y entender que esto nos afecta a todos y que atraviesa todas las clases sociales, como la violencia de género, el abuso, el acoso, el coronavirus también. Yo te cuento de paso que yo tengo un programa de radio que se llama De esto queremos hablar, que hablo justamente de estas violencias invisibles. Si me permitís que te lo cuente. Porque cómo no, de esto queremos hablar, así se llama. Se llama De esto queremos hablar en la radio, la RZ del Grupo Sónica, los martes de 15 a 16 en vivo. E invito siempre gente de la cultura y la educación y la salud referentes, justamente para desnaturalizar cosas que suponemos que están bien y que tal vez no están del todo bien. Como por ejemplo ir a trabajar a un medio público, como puede ser un canal de televisión o una radio, cuando viniste de un viaje de Europa o de Estados Unidos. Claro. O sea, cuidémonos, siendo un poco, haciéndonos responsables de nuestros actos. Sí. Nadie es culpable de esta situación que estamos viviendo. Somos todos parte de una realidad que no afecta a algunos, nos afecta a todos. A todos, tal Entonces, cual. tenemos que hacernos cargo de esa realidad entre todos. Excelente. Alejandra, valoramos muchísimo este tiempo que nos has brindado. Un gusto. Bueno, yo te agradezco mucho y cualquier consulta que quieran hacer respecto a la información, en mi Instagram Alejandra Libenson
la pueden hacer relacionada a la psicología y a la prevención, por supuesto. Buenísimo. Muchas gracias, un gusto. Adiós. Muchísimas gracias a vos, Omar. Alejandra Libenson, psicóloga, psicopedagoga y especialista en prevención de violencias invisibles. Ayer decíamos, escuchen, pero lo justo y necesario. No se dejen invadir tanto por los medios. Capaz que vaya en contra de lo que uno labura, ¿no? ¿Qué más quiere que lo escuchen?